Hola, hola, bienvenidos al canal. En este video les quiero mostrar un lettering que hice inspirado en la nueva canción de BTS, Yet to Come. Para eso voy a utilizar hoja Bristol de la marca Canson, unas reglas y rotuladores. Antes de avanzar con el video, quería mostrarles un poco el procedimiento de diseño. Este es el dibujo final que voy a estar realizando. Pueden ver en la hoja todas las otras formas que había probado previas, los distintos tipos de O, y luego, una vez que definí cuál era el diseño que quería, lo pasé en otra hoja borrador en lápiz. Les muestro nuevamente el primer boceto para que lo puedan comparar con el final, que ya tiene todos los detalles definidos. El boceto final siempre me gusta hacerlo en lápiz para poder borrar y reescribir todas las veces que sean necesarias hasta que me guste el resultado. El boceto en sí lo hice con un lápiz 2B, ya que me facilita poder borrar las veces que necesite, y ahora voy a utilizar un 5B para pintar la parte de atrás y un 2H para pasarlo finalmente a la hoja. Me aseguro de cubrir bien el área posterior y luego recorto la hoja para que sea más fácil de ubicar. Luego tomo la hoja Bristol que ya tenía cortada y con un poco de washi tape fijo la hoja borradora esta para poder pasarlo. Ahora, con una regla y el lápiz 2H voy a ir remarcando todo el dibujo del lettering para pasarlo a la hoja de abajo. Una vez que terminé de pasar cada una de las letras de este lettering, despego el papel borrador con suma delicadeza para que no se dañe la hoja de abajo y les muestro acá más cerca de la cámara cómo se ve esta imagen antes de comenzar a repasarla con los marcadores. Para repasar las letras estuve utilizando los rotuladores de la marca Unipin en distintos espesores desde el 0,1 hasta el 0,8, donde primero remarco los bordes de cada una de las letras para luego rellenarlos con un rotulador de espesor 1.0. En mi opinión, la parte de remarcar los bordes es crucial para que quede bien el lettering y es por eso que lo hago extremadamente lento para asegurarme que salga bien. Acá en el video les estoy mostrando a tiempo real a la velocidad en la que lo iba remarcando, pero como no podemos estar 20 minutos viendo cómo remarco las líneas, aceleré el resto de los clips para poder mostrarles el resultado lo antes posible. Mientras termino de remarcar y rellenar estas letras, quería comentarles a los ARMYs que estén mirando 3 detalles de este diseño de lettering que están relacionados con BTS. El primero es que, al igual que el primer logo que tuvo BTS, la B larga está formada por un 1 y un 3, formando el 13 de la fecha de debut de ellos, 13 de junio del 2013. El segundo es que tanto la palabra Yet como To están escritos con la misma tipografía de la canción Yet to Come. Y el tercero y más sutil de los tres son los dos símbolos al lado del Is Yet presentes en la merch del Master del año pasado. Y ahora, para ir finalizando, quería agregar una línea debajo de la palabra Best, pero no me definía en qué estilo hacerla. Entonces lo que hice fue tomar una hoja borrador, dibujar cada estilo que tenía en mente e ir ubicándolos en el lettering para ver cuál de las 4 opciones me gustaba más. Los posibles estilos en los que tenía duda era una línea recta, una línea de rayas, línea de puntos y una combinada entre puntos y rayas. Esta última opción la probé en los dos sentidos para ver qué dirección me gustaba más y la que definí es esta que está ahora, que es primero una raya recta y abajo una línea de puntos. Antes de dibujar la versión final probé distintos espesores de puntos y luego con la regla marqué a la misma distancia de milímetros para que quede parejo. Ya lo último que queda, una vez que secó la tinta, es borrar todas las líneas de lápiz que hayan quedado y ya con eso finalizamos el dibujo. Así es como quedó este lettering de Best Is Yet to Come, inspirado en la canción de BTS. Como siempre, si les gustó el video, recuerden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.